Primera pregunta, profe, nos quedamos en las 5. Una Listo, variable vamos a empezar con cuantitativa el sería... cuestionario, ¿ya? Empecemos con el cuestionario, ¿ya? A ver, habíamos hecho hasta las 5, ¿verdad? Una variable cuantitativa es aquella que expresa sus datos mediante números o cantidades. Hasta ahí nos quedamos, ¿verdad? Sí. Hasta ahí nos quedamos. Listo, entonces continuamos desde las 6, por favor. Atentos. Dice la pregunta 6. Una variable cualitativa es una parte o subconjunto de elementos que se relacionan brevemente con la población, ¿verdadero o falso? Falso. Falso, ¿por qué es falso? Pero, profe, si nosotros nos quedamos hasta la pregunta 16. Sí, No hicimos. Pero no resolvimos. Pero es que solo hicimos No las resolvimos 13, con las él, no 14, la sabemos 15 si y está la bien o 16, mal. nada más. Pero no sabemos si está bien o mal. sí, efectivamente, la clase anterior les hice hacer una parte de verdadero y Ajá, falso hasta las 6. y otra parte de las del múltiple. Les dije que completen, pero el día de hoy vamos a hacer una corrección a ver si es que lo que hicieron está correcto o no, ¿sí? Como una corrección, ¿sí? Entonces, continuamos, por favor. La pregunta 6, ¿es verdadero o falso? Falso. Falso, muy bien, porque cuando habla de parte o subconjunto de elementos que se relacionan con la con la población, perdón, ¿a qué se refiere? Cuantitativa. ¿A qué se refiere cuando hablo subconjunto de elementos? A la muestra. La muestra, muy bien. Entonces no tiene nada que ver con variable cualitativa, ¿sí? Entonces la respuesta es falsa. Vamos con la 7. Dice, un diagrama poligonal se construye ubicando con un punto únicamente los pares ordenados. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero. Verdadero. Falso. Verdadero, muy bien. Recuerden ese Ah, gráfico de línea. Había un gráfico de línea cuando vimos los gráficos estadísticos, ¿sí? Ese gráfico se llama poligonal y se construye con ubicar puntos en los pares ordenados, ¿sí? Entonces la respuesta es verdadera, ¿ya? Vamos con la 8, dice, Falso, ese es falso. a ver, vamos a ver, dice, la probabilidad de un suceso es un número que puede ser entre 0 o 1, ¿verdadero o falso? Falso. ¿Por qué es falso? A ver, niños, ¿se acuerdan cuando estuvimos viendo las diapositivas? Decía que la probabilidad se demostraba mediante dos formas, el 0% y el 100%, ¿sí? En el libro de matemáticas también habla lo mismo, pero ahí lo menciona como 0 y 1, ¿sí? Que es lo mismo, 0 y entonces 100. es falso. Entonces, ¿es verdadero o falso? Falso. Verdadero, ¿sí? Falso de falsedad absoluta, profe. Verdadero, de verdad absoluta. Es verdadero. ¿Qué les acabo de decir, niños? Que en el libro le representan entre 0 y 1, ¿sí? Entonces, la probabilidad de un suceso puede ser entre 0 y 1, ¿sí? Entonces, es verdadera. Para La no nue- poner entre 0 y 100. Exacto, por no poner el 100, le ponen 1, ¿sí? Que viene a ser lo mismo, ¿sí? La pregunta 9 dice, un suceso imposible es 1 y un suceso seguro es 0, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. Falso, sí, porque es lo contrario, ¿sí? Un suceso imposible es cuando es 0 y un suceso seguro es 1, ¿sí? Entonces la 9 es falso. Aquí vamos a ver vamos a ver en la pregunta 10 quién estuvo pilas. A ver, dice, la letra capital
es una letra al inicio de una obra, de una imagen, de un capítulo o de un gráfico que es más grande que el resto del texto. Falso. La imagen está mal. Falso. Imagen falso. 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 Porque dice Falso, una muy imagen y bien. un gráfico. Claro, dice un gráfico, ¿sí? Ahí está la trampita. Ahí está la trampita, ¿sí? La letra capital no va en un gráfico, ¿sí? Entonces la respuesta es Va falso. en medio de un. ¿Qué estaba Falso. mal, profe? ¿Perdón? ¿Qué pasó? En vez de un gráfico de, o sea, En vez de un gráfico, estaba falso. Era exacto, párrafo. exacto, un párrafo, ¿sí? Siempre va al inicio de una obra, de una imagen, ¿no? De un capítulo, sí, o de un gráfico tampoco, ¿sí? Es un párrafo. Pues la respuesta es falsa. La 11 dice, la cinta de opciones es aquella que nos muestra los contenidos y opciones de cada una de las fichas. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? ¿Verdadero? Verdadero. Verdadero, muy bien. Miren el Word, miren el Word. En la parte superior tenemos las fichas, ¿sí? Que son las pestañas. Y en cada una de estas pestañas nos muestra el contenido que tienen, ¿sí? Entonces la respuesta es verdadera. La 12 dice, una de las ventajas de Word es que nos permite trabajar con imágenes obtenidas de diversas fuentes y se integran fácilmente en una nueva hoja de cálculo. ¿Verdadero o falso? Falso. La hoja de, Absoluta, la hoja de cálculo es de Excel. Falso como el amor de tu ex, ¿sí? Recuerden que Word no trabaja con hojas de cálculos, ¿sí? Word trabaja con documentos, ¿sí? Entonces la respuesta es falsa. Listo, entonces por favor completen la primera parte. Vayan completando la primera parte, ¿sí? Profe, de ser una gran equivocación. Ya, profe. Ya, estamos listos con la primera parte. Sí, profe. Listo, entonces vamos con la segunda. La segunda parte nos quedamos hasta la 16. Sí, profe. Toca la 17. La 17, ok. Dice, se la calcula hasta obtener como valor final el número de total de datos. ¿A qué se refiere? ¿A o B? A la frecuencia relativa. Digo, a la frecuencia absoluta acumulada. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es? ¿A o B? B. ¿Qué dicen los demás? B. 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 La B, muy bien. Cuando habla de frecuencia absoluta acumulada, yo siempre les digo, niños, que tienen que fijarse que el valor final coincida con el total, ¿sí? Total de datos. Y si fuera la relativa acumulada, dice, Tiene que coincidir con 1, igual también, decía que se la calcula obtener hasta como valor final el número 1. ¿sí? El número 1 se revisa, se ve para ver si está correctamente calculada la frecuencia relativa, ¿ya? Vamos con la 18, dice F1 minúscula, ¿qué significa? Frecuencia absoluta, relativa o acumulada. FI minúscula. Frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. La O frecuencia frecuencia absoluta, relativa. muy bien. La frecuencia absoluta. Frecuencia ¿Sí? absoluta. Y en la 19, FI. cuando son con mayúscula, ¿qué significa? En frecuencias acumuladas. Frecuencia acumulada. Frecuencia absoluta Acumuladas. acumulada y frecuencia relativa acumulada. Ya, muy bien. Significan frecuencias acumuladas, cuando son con mayúscula. ¿Ya? Vamos con la 20, dice, para realizar un diagrama de barras de datos, en el eje horizontal se colocan los... ¿Qué pasó? La 15, ¿cuál es? La 15. La B es B. La 15 es B, hojas de cálculo. ¿Sí?
La 15 es B. ¿Ya? Vamos con la 20. Decía, para realizar un diagrama de barras en el eje horizontal se colocan los puntos suspensivos y en el eje vertical se Datos. colocan los puntos suspensivos. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿A, B o C? La A. La A. La A. La B, la B. La B. La A. La ¿Seguros? B. La B. La C. La C. La C, la C, la C, la C. La C, a ver, ¿por qué es la C? Porque para realizar un diagrama de barras de datos en el eje horizontal es una frecuencia, es datos, en el eje vertical se coloca la frecuencia absoluta. Correcto, muy bien. Recuerden que para hacer cualquier gráfico estadístico, siempre vamos a obtener en el eje horizontal los datos y en el eje vertical las frecuencias absolutas. ¿Sí? Entonces la respuesta correcta es la C. Vamos con la 21, dice, la probabilidad de un suceso se puede expresar como una fracción en la que el numerador es puntos suspensivos y el numerador es puntos suspensivos. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿A, B o C? Revisen el libro de matemáticas y en la página 196 me parece, ahí está la fórmula de la probabilidad. A ver, revisen y comprueben cuál es la respuesta correcta. A, B o C. En la página 90 y 196 me parece. Parece que está la de la probabilidad. 96 es el taller. Este es el taller. Entonces más atrás ha de estar. Sí, en la página 194, 195. Ya. ¿Cuál es la respuesta? Revisen. Ahí hay una fracción. ¿Cómo se representa esa fracción? 194. Que la probabilidad es número de casos posibles y número de casos posibles. Hay una fracción. ¿Y cómo está compuesta esa fracción? No hay una fracción. Si hay una fracción, revíselen. Ah, sí, sí. Es la... A ver, ¿cuál es la fracción? ¿Cuál es la respuesta correcta? La C. Favorables, pero aquí dice que son probabilidades de número de casos probables y número de casos posibles. Ya, entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Pero los dos están. La C, creo. La C. O la B. La C, muy bien, la C. El numerador es casos favorables y el denominador es casos posibles. ¿Sí? Esa es la fórmula para calcular la probabilidad. ¿Ya? Entonces la respuesta correcta es la C. Vamos con la siguiente. Hay un ejercicio, dice, atentos niños. Hay 8 cajas iguales con dulce. 3 de ellas contienen caramelo y el resto chicles. Si se toma una caja, ¿qué probabilidad existe de que tenga solo caramelos? A, B o C. B. ¿Cuál es la probabilidad de que solo me Las B. salgan caramelos? La B. B. La La B B. porque dice 3 caramelos. Porque nomás hay 3 cajas con caramelos y entonces hay 8 cajas. Correcto, muy bien. Si ustedes aplican la fórmula, el número de casos favorables, ¿cuántos son? ¿Cuántos casos tengo de caramelos? 3, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Tenemos 3. ¿Y Entonces cuál es es el el número de casos 37.5%. posibles? Exacto. ¿Y cuántos casos posibles tengo? 3 de 8. Las 8 cajas, ¿sí? Las 8 Las cajas. 8 cajas. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Es de 37,5. 37.5%. ¿Sí? La respuesta sería la B.
Y por último, vamos con preguntas del hardware, ¿sí? La pregunta 23 dice, el hardware de computador se clasifica de la siguiente manera. ¿Cuál es la clasificación? ¿A, B o C? A, B. A, B. A, A, La A. A, la A, ¿sí? Se clasifica de dos formas. De entrada y salida de información. ¿Sí? Si ustedes atendieron a la casa abierta, dentro de los periféricos de entrada, ¿cómo se clasificaba? El hardware. ¿Cómo se clasificaba en entrada? Impresora, pantalla, mouse. A ver, Impresora es de salida. exacto, dentro de la clasificación de entradas, ahí se clasificaba en periféricos, ¿sí? Y componentes de internos. ¿Ya? Listo, niños. Entonces, la respuesta correcta es la A. Y por último, dice, son componentes internos de una computadora lo siguiente. ¿Cuáles son los componentes internos? A, La B C. o La C. C, memoria ROM, tarjeta madre y disco duro. La C, la C. Tarjeta madre y Memoria disco ROM, duro. la tarjeta madre y el disco duro. Correcto, ya. La C es la respuesta correcta, ¿sí? Es la memoria ROM, la tarjeta madre y el disco duro es lo que está dentro del CPU. Listo, y con esto completamos el taller. A ver, ¿cuántos errores tuvieron los que hicieron solitos? ¿Cuántos errores tuvieron? Ninguno, profe. Ninguno, no tendrías ningún error, Julie. Ninguno, profe. Yo no. Ayuda de mi papi. Ya, con ayuda, pues. Espero que el examen, Sin ayuda, solita te profe. quiero ver. Ya, a ver, ¿quién más? ¿Quién más tuvo errores o todos tuvieron bien? ¿Ya? Bueno, entonces así mismo espero para el día del examen que les vaya bien a todos, ¿sí? Como todos dicen que no han tenido problemas, entonces espero que para el día del examen sea de igual manera, ¿sí? A todos quiero verles con 10, todos 10 en el examen, ¿sí? Listo, entonces, ¿alguna pregunta, niños, hasta aquí? ¿Está No, completo el profe. cuestionario? Sí, completito. ¿Ya? Entonces, nuevamente les pregunto, ¿a dónde tiene que subir el cuestionario? El portafolio. El portafolio. Al portafolio, ¿ya? No se vayan a olvidar, niños, ¿sí? ¿Listo? Ok, nos quedamos hasta ahí. 14. La 14, a ver, la 14. ¿Cuál es la fórmula de la suma? ¿Cuál es La la B. correcta? La B es igual, ahí pones la primera celda, luego pones más, luego pones la otra celda, luego pones más y luego pones la otra celda. Y presionas Muy enter bien, y esa es la respuesta. listo. A ver, Miguel, ¿ya tienes el cuestionario? Te veo que estás jugando, Miguel. Miguel Macías, Sí, la respuesta ¿ya? sí es B, A ver, ¿dónde B, está el B, cuestionario, A, Miguel? B, A, Dice, no pude sacar mi C, cuestionario C, porque B, la página A. estaba así. Entonces aún no me funciona a mí. Profe, ¿No te Dice funciona? error, 0 error. Pero si anotaste las Carga, dice. respuestas. Miguel, ¿anotaste las respuestas? Sí, las respuestas sí me las sé. A ver, si te las sabes, pero ya al momento de resolver te vas a olvidar. No, cuando ya sea de resolver, yo cuando ya se arregle la página, ahorita, después, o sea, ya acabando clases, ahí voy a ver si la página está bien. Imprimo y después pongo las respuestas. Ya espero, Miguel, que el día del examen no haya Profe, que ya problemas, está ¿sí? abierta la página, ya estarían bien los deberes. Ya, Sí, yo no, profe. ya, ok. Yo me doy cuenta el día lunes en las notas, ¿sí? Yo me voy a dar cuenta ahí de quién hizo y quién no hizo el cuestionario, ¿sí?
Recuerden que no hay recuperación para exámenes trimestrales, ¿sí? Así que a estudiar, por favor, ¿sí? No quiero después que me vengan a decir recuperación, ¿sí? Ya tienen el cuestionario, está resuelto junto, les ayudé a resolver, ¿sí? Entonces no hay justificación, ¿sí? Bien, niños, nos quedamos